Egipto dormía bajo un cielo cargado de presagios. Mientras el faraón se aferraba a su orgullo, en las sombras de las casas de los esclavos, el aire vibraba con una orden divina. No era una noche cualquiera, era la frontera entre la esclavitud y el nacimiento de una promesa. Las familias se reunían en torno a un fuego sagrado. Preparaban el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura, con los lomos ceñidos y el calzado puesto, listos para partir. Cada gesto era un acto de fe, un secreto compartido entre Dios y su pueblo mientras el mundo exterior ignoraba el cambio que estaba por suceder. En cada dintel, una señal de sangre roja recordaba la protección. Esa noche, la muerte pasaría de largo, pero la vida cambiaría para siempre. La Pascua no comenzó con un festejo, sino con la urgencia de quienes saben que su libertad está a solo un paso de distancia. El silencio de aquella noche era tan denso que podía sentirse. No se escuchaba el bullicio habitual de las calles de Egipto, solo el latir acelerado de miles de corazones que aguardaban, con la mano en el pomo de la puerta, la llegada de su libertad. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento ante el paso de lo eterno por las puertas de la historia. La orden divina era tajante y no admitía demoras, debían comer deprisa, con el calzado puesto y el bastón en la mano. En cada mesa, el pan sin levadura se convertía en el símbolo de una urgencia sagrada, recordándoles que no había tiempo para esperar a que la masa creciera, porque la libertad, cuando llama, no sabe de esperas. Aquellas familias, que por siglos solo habían conocido el sabor amargo del látigo y el barro, compartían ahora una cena envuelta en un misterio profundo, una comida que ya no sabía a esclavitud, sino a la esperanza vibrante de un nuevo amanecer que estaba a punto de irrumpir en la historia. No solo eran hombres jóvenes y fuertes los que se preparaban para la marcha, allí estaban los ancianos, con sus barbas canas y ojos cargados de memorias acumuladas en siglos de servidumbre. Aquellos patriarcas, que nunca imaginaron que sus pies cansados llegarían a pisar el suelo de la libertad, miraban a sus nietos con una mezcla de amor profundo y gravedad. Los niños, por su parte, observaban con asombro, preguntando en susurros por qué aquella noche era tan diferente a todas las anteriores. En ese diálogo silencioso entre generaciones, la Pascua se transformaba en el corazón de un pueblo, la prueba viviente de que existe un Dios que no permanece indiferente, un Dios que escucha el clamor de los oprimidos y responde con la fuerza de un milagro. En el centro de cada hogar, el fuego consumía el sacrificio. El cordero asado al fuego, símbolo de sustitución y rescate, se erigía como la única defensa ante la muerte. Mientras afuera el aire de Egipto se enfriaba y un silencio sepulcral se apoderaba de las calles imperiales, cada dintel marcado con la sangre roja gritaba una verdad invisible pero poderosa: bajo esta señal hay protección, bajo este techo hay un pueblo que nace bautizado en la fe. Cada casa hebrea era ahora un refugio sagrado, un santuario de esperanza donde el miedo no tenía permiso para entrar. Afuera, la justicia divina estaba a punto de pasar; adentro, la misericordia divina estaba a punto de liberar. Y entonces, en la profundidad de la medianoche, el silencio se rompió con un grito amargo que sacudió los cimientos de Egipto. La 10ª plaga, la más terrible de todas, había llegado. El mensajero de la muerte pasó de largo por las puertas marcadas con la sangre protectora, pero en cada hogar egipcio, desde el palacio del faraón hasta la celda del prisionero, la tragedia golpeó sin piedad. No hubo casa donde no se llorara a un primogénito. El orgullo del imperio más poderoso del mundo se desmoronó en un instante. Mientras Israel aguardaba en paz, el faraón, de rodillas ante su propia pérdida, comprendió que su lucha contra el Dios de los hebreos había terminado. La noche del juicio se había convertido en la noche de la rendición egipcia y el amanecer de la libertad para el pueblo de Israel. Con el primer rayo de luz que acarició las arenas del desierto,
el silencio de la tragedia egipcia dio paso al sonido ensordecedor de millones de pasos. No fue una huida furtiva en las sombras, fue una procesión triunfal que marcaba el fin de 400 años de servidumbre. Los hebreos salieron de sus casas con sus pertenencias a cuestas, arreando su ganado y llevando consigo las riquezas que los mismos egipcios les entregaron, urgidos por el temor. Hombres, mujeres, niños y ancianos, unidos por un mismo destino, dejaron atrás para siempre las sombras de las pirámides que una vez construyeron con sangre y lágrimas. La esclavitud quedaba sepultada bajo el sol del amanecer, mientras el horizonte se abría ante ellos como una promesa de libertad absoluta. El camino hacia lo desconocido había comenzado, y bajo el cielo de Egipto, un pueblo entero comenzaba a respirar por primera vez el aire de la redención. Pero el pueblo de Israel no caminaba solo hacia lo desconocido. Delante de ellos, una imponente columna de nubes se levantaba como un faro divino durante el día, protegiéndolos del sol abrasador y trazando el rumbo por arenas nunca antes pisadas. Al caer la noche, esa nube se transformaba en una columna de fuego ardiente, una antorcha gigante que iluminaba su camino y les recordaba que la presencia de Dios era su escudo contra la oscuridad. La Pascua no terminaba en la salida de Egipto, apenas comenzaba en el desierto. Era el nacimiento de una identidad, el primer paso de una nación que caminaría entre milagros hacia su herencia eterna. Detrás quedaban las cadenas, adelante, la inmensidad de una promesa que cambiaría el mundo para siempre. El Cordero había muerto, la sangre había protegido, y ahora, el pueblo era, por fin, libre. La historia de la Pascua no es simplemente un relato antiguo y polvoriento que pertenece a los libros de texto. Es un espejo eterno que nos invita a reflexionar sobre la condición humana en todas las épocas. Aquella noche en Egipto, donde la sangre de un cordero inocente separó la vida de la muerte, fue la sombra profética de una realidad mucho más profunda y universal que estaba por venir siglos después. Nos habla de que la verdadera libertad no se conquista con espadas ni ejércitos, sino que se recibe a través de un sacrificio perfecto. Es la transición de lo físico a lo espiritual, recordándonos que cada dintel marcado en la historia es una invitación personal a buscar protección y redención bajo una promesa que no caduca con el tiempo.